últimos 25 años, México ha sido moldeado por presidentes, funcionarios, narcotraficantes, intelectuales, activistas y víctimas. Rostros que representan avances, retrocesos, conspiraciones y violencia, pero también resistencia y búsqueda de justicia. Estos son 25 personajes que han marcado el primer cuarto de este siglo. Y para empezar, tenemos a los presidentes. Desde Vicente Fox, el primer presidente que rompió la hegemonía priista y que ofreció un cambio que nunca llegó, seguido por Felipe Calderón, quien apostó por una guerra contra el narcotráfico que dejó una estela de violencia sin precedentes. Después vino Enrique Peña Nieto, con quien México vivió escándalos como la Casa Blanca y la tragedia de Ayotzinapa. Continuando con Andrés Manuel López Obrador, arquitecto de la llamada Cuarta Transformación, marcada por programas sociales y una profunda polarización, hasta llegar a Claudia Sheinbaum, la primera presidenta del país que enfrenta el reto de mantener estabilidad, reducir la violencia y consolidar un nuevo modelo de Estado. Y en el trasfondo, el siempre polémico Carlos Salinas de Gortari, quien reapareció como sombra del viejo sistema y protagonista de nuevas discusiones públicas. Pero el poder también se movió en las oficinas y los gabinetes con los funcionarios. Estuvo, por ejemplo, el Baester Gordillo, quien simbolizó la fuerza del sindicalismo magisterial y la mezcla tóxica entre educación y control político. También Rosario Robles, quien terminó en prisión por el caso de la estafa maestra, una de las redes de corrupción más grandes de la historia reciente. La caída más estruendosa fue la de Genaro García Luna, el superpolicía del calderonismo, condenado en Estados Unidos por colaborar con el cártel de Sinaloa. Y Jesús Murillo Caram, creador de La Verdad Histórica, quien terminó acusado de tortura y desaparición forzada por el caso Ayotzinapa. Desde otra trinchera, Gerardo Fernández Noroña se convirtió en una voz disruptiva, polémica y protagonista constante del choque político del país. Y en el Poder Judicial, Norma Piña marcó un parteaguas como la primera mujer en presidir la Suprema Corte, para después renunciar a su cargo con tal de no participar en la primera elección judicial. Y la criminalidad también marcó esta era, por supuesto, con los narcotraficantes. Aquí tuvimos el ascenso, captura y las fugas de El Chapo Guzmán, que lo convirtieron en un símbolo mundial del crimen organizado. A su alrededor, el liderazgo silencioso y casi mítico de El Mayo Zambada mostró cómo el poder criminal puede sobrevivir sexenio tras sexenio y terminar en unos minutos, secuestrado por el hijo de su compadre, Joaquín Guzmán López. Por último, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, un ex policía michoacano convertido en líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El Mencho construyó en 2 décadas un imperio criminal que se expandió con disciplina militar, violencia extrema y control territorial. Y pese a ser uno de los fugitivos más buscados por México y Estados Unidos, hasta hoy sigue impune. Y no podemos olvidar a las élites que también influyeron en estos últimos 25 años. Estos son los empresarios. Ricardo Salinas Pliego capitalizó su figura pública entre negocios, polémicas y confrontaciones con el poder. Además, ha pasado buena parte de este primer cuarto de siglo evitando pagar los impuestos que debe. El pensamiento crítico llegó con Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, voces centrales en el debate intelectual y político del país. Y desde el corazón de los medios, Emilio Azcárraga consolidó a Televisa como un actor clave en la construcción y manipulación de la narrativa pública. Por supuesto, no podemos olvidar al empresario Claudio X González Laporte, quien en 2015 cofundó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que presidió hasta 2020. En 2025, esa organización perdió su estatus de donataria autorizada, con lo cual las donaciones que recibía disminuyeron significativamente. Y claro, Xóchitl Gálvez Ruiz, a quien López Obrador acusó de ser la candidata de Claudio X. Al final, Gálvez obtuvo solo el 27.9% de los votos en la elección presidencial de 2024, pero hace poco aseguró haber perdido 18 kilogramos desde entonces, por medio de ejercicio y una buena dieta. Y para terminar con los empresarios está Carlos Slim,
quien entre 2010 y 2013 fue el hombre más rico del mundo y durante el gobierno del expresidente López Obrador volvió a fortalecerse con proyectos nacionales como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Pero la historia de estos últimos 25 años también la contaron quienes resistieron, como el periodista Javier Valdés, quien pagó con su vida el ejercicio de informar en un país capturado por la violencia, y Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca, quien fue asesinado tras enfrentarse a intereses criminales y ambientales. Desde los presidentes hasta las víctimas, estos fueron 25 rostros que han definido los últimos 25 años en México.